Disculpe, hermano, disculpe, yo le había comentado que se iba. Vamos a esperar que se sigan conectando por mientras yo voy a otra vez a poner la PPT. Ya, si me esperan un segundito, vamos a compartir inmediatamente la diapositiva. Estábamos hablando del capítulo, ¿no es cierto?, 53, basado en la estructura moderna. Recuerde que los textos críticos, vamos a parar un poquitito ahí. ¿Se ve, ¿Por qué los hermano judíos no aceptan Roberto? Isaías 53? Estamos ahí, ¿no es cierto, mi pastor? Ya, Hermano, se ve. ya, Falta que lo agrande nomás. ya, demos un segundito. ¿Por qué los judíos no aceptan el capítulo 53 del libro de Isaías? Mi pastor Máximo, le escuchamos. No, mi hermano estaba haciendo una pregunta aquí al celular. Ah, ya, ya, mi pastor. Entonces, Discúlpeme. sí, recuerden que la estructura moderna, quedamos ahí, en la estructura moderna, por eso es bueno entender sobre los textos críticos y los textos receptus, hermano, porque según la tradición, ¿no?, que está hablando del capítulo 53, según los judíos pueden en una interrogante, me va a retroceder un poquitito, a la estructura, ¿no es cierto?, moderna. Si usted se da cuenta, del capítulo 40 al 55 en Deutero e Isaías, ¿ya?, que son obras, según ellos, de autores anónimos del exilio. Entonces, ellos, los judíos, no ven por un enende la estructura como nosotros la tenemos. De hecho, usted habla y hay debates de judíos, allá ortodoxos, que no creen al evangelio que según el capítulo 53, que ellos creen en un Ben David, lo vuelvo a repetir, y nosotros tenemos al Ben José, el siervo sufriente. Ellos tienen a David como que lo va a libertar alguien con mano poderosa. Entonces ellos estirpan este capítulo 53, pero lo más curioso, ¿por qué no estirpan del capítulo mejor como ellos lo tienen en la estructura moderna, del capítulo 40 al 55, y solamente estirpan el 53? Entonces, por eso nosotros tenemos esta estructura, ¿no es cierto?, más clásica, más conservadora, basado en estudios, tomado de la Septuaginta también, hermano. Eso lo vuelvo a repetir. Usted tiene que entender que nosotros ya tenemos una estructura, por ende le estamos enseñando tal cual está la estructura. ¿Ya? Entonces vemos el capítulo 53, que es el siervo sufriente. También vemos el tema principal de la estructura del libro general de Isaías, basado a la postura clásica, vemos la restauración universal, la promesa de que la salvación de Dios se extenderá a todas las naciones. Y los versículos clave del libro de Isaías sobre el Mesías, si usted quiere anotarlo, los versículos clave del Mesías, la salvación. Y esta la encontramos, ¿no es cierto?, en Isaías 7:14. No la voy a leerla toda. Dice: por tanto, el Señor mismo dará señales aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Profecía del nacimiento virginal. ¿Ya? También tenemos Isaías 9:6, que también habla sobre el versículo clave, sobre el Mesías y la salvación, que un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombre, ¿no es cierto? Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, y ese es el nombre mesiánico en Cristo, ¿no es cierto? También, y el fabuloso, ¿no es cierto?, lo predicamos en las calles, que es un versículo evangelístico, que es Isaías 53, versículos 5 al 6. Más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, su llaga fuimos nosotros curados, y el sufrimiento, ¿no es cierto?, del Mesías por nuestros pecados. Ese es un lema para nosotros. Isaías 42:6, yo Jehová te he llamado en justicia y te he dado por puesto al pueblo, por luz a las naciones, el Mesías como la luz para el mundo. Ahora que hemos visto, yo le quiero hacer una pregunta y el que quiera responderla solamente, sin exponer a nadie. Aquí en el Isaías 42:6 dice: yo Jehová te he llamado en justicia. Aquí se refiere, ¿no es cierto?, a Cristo. ¿Y qué profecía le podemos dar a en la interpretación, este pasaje bíblico? Si alguien me puede ayudar con eso, en la hermenéutica, este es un tipo de profecía, va dirigida a Jesucristo. ¿Y cómo se llama esta interpretación de profecías? Si alguien me puede ayudar, sin temor a equivocarse, hermano. Mi pastor Patricio, usted que la vía más o menos estaba ahí,
interpretación profética le damos a este versículo exegético, tomándolo Isaías 42:6? Yo, Jehová, te he llamado en justicia. Recuerde que estaba la incondicional, se cumple, ¿no es cierto? La progresiva, recuerde que inmediatamente cuando nosotros hacemos una exégesis del libro, mi Mi pastor, hermano Patricio, yo creo que puede ser la predictiva. sí, porque fue en Cristo, Exacto. fue en Cristo. Mesiánica. Por ejemplo, hay un pasaje, un paisano, iba a decir, hay un pasaje, hermano, que por ejemplo, y si alguien me puede ayudar, ese pasaje que muy, de hecho, está muy manipulado, pídeme lo que quiera y yo te daré por las naciones. ¿Se recuerda ese pasaje? Ya, si alguien me puede ayudar con ese versículo, me da la cita nomás. Ese pasaje icónico, perdón, en el ámbito neopentecostal. Es una profecía fuera de contexto, no es exegético. Por eso cuando nosotros aprendemos la interpretación o la hermenéutica en la profecía, nos da la postura clara a qué se refería ese versículo, para qué él fue dirigido, por qué lo dijo y cuál es el fin del que lo haya dicho. ¿Se acuerdan esas tres reglas de oro? Se da cuenta que cómo todo se arma para poder tener una buena interpretación, ya sea en el ámbito profético, simbólico. De hecho, igual vamos a ver lo que es sueño, por ejemplo, también vamos a ver si algunos creen que el tener visiones o soñar sueños viene de parte del Espíritu Santo o es un don del Espíritu Santo. Entonces, algunos creen que incluso la asemejan que al ver visiones, algunos creen que es el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver también esa interpretación sobre los sueños y qué es los sueños y la visión, ya a ver si lo vemos en dos clases más, porque aquí se da mucho en Ezequiel, se da mucho el tema de las visiones, se da mucho con Daniel el tema de los sueños. Entonces, vamos a ver qué es el sueño y qué son las visiones. Si es un don de parte de Dios, si es inspirado, va guiado por el Espíritu Santo. Entonces vamos a ver todo eso después, ya en la interpretación, en los sueños y en las visiones. Y como decía mi pastor Patricio, ¿no es cierto? ¿Perdón? Mira, Salmos capítulo 2, versículo 8. ¿Perdón, mi hermano? ¿Dónde está? Era Salmos capítulo 2, versículo 8. Ya, esa profecía no es progresiva, ya esa profecía es incondicional en Cristo, recuerde. Esa es la interpretación que le damos a ese versículo basado en la profecía. Lo bueno de esto, por ejemplo, y disculpe la expresión, queridos pastores y hermanos, con mucho respeto lo digo, he visto mucho en este tiempo haciendo sobre este tema de la escatología, pero lo tengo que decir con el corazón y quizás con un poquito, bueno, por algo estamos aprendiendo la teología, pero no en todas estas, se puede decir, encuentros que se hacen o exposiciones sobre escatología, sobre todo en ministerios grandes acá en Chile, nunca le he visto un fundamento, se puede decir, exegético a un versículo. Siempre como que tratan de mezclar un punto, sin dar que ese versículo, a qué se refiere, por qué lo dijo el autor y a quién se lo dijo aplicando se puede decir, los principios de interpretación, hermano. Siempre es como que disparan, disparan, disparan. Recuerden que la escatología, en la teología se enseña, se expone. Por ende, yo por lo menos, al pararme y predicar un tema escatológico, no sé si lo haría bien, porque yo sé que la escatología es parte de la teología sistemática, queridos hermanos. En la teología, la escatología es parte de la teología sistemática. Por ende, cuando nosotros aplicamos la teología sistemática, esto se expone, no tiene que ser una predicación, porque es parte de la catología, es parte de la teología, es una rama de la teología sistemática. Y yo lamentablemente, no, hasta el día de hoy no he podido ver, a pesar que son buenos, sí, pero nunca he visto una exégesis buena de la escatología, hermano. Perdónenme, hermano, porque yo tengo un libro exegético de Samuel Pérez Miño, apologético, que es muy bueno, perdón, exegético, que es muy bueno, hermano. Entonces, yo siempre he dicho, cuando nosotros aprendemos los fundamentos y aprendemos la interpretación de la profecía, de verdad, de antemano se lo digo, el que va a exponer la escatología va a dejarlo con eso le digo yo. Este versículo de Isaías 42:6 dice: Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te he dado por pacto al pueblo. Esta es una profecía, ¿no es cierto?,
en Jesucristo y solamente para Jesucristo. También el versículo que nos dio nuestro hermano Ángel, mi hermano Ángel, ¿dónde está? Salmo, ¿cuánto? Capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2, versículo 8, es en Cristo, ¿ya? No es una profecía progresiva, no es una profecía futurista. Claro, en el tiempo de Isaías fue futurista, se cumplió en Jesucristo, ¿no es cierto?, en el periodo intertestamentario. Pero ahora ya esa profecía no puede, no podemos tomarlo de esa profecía, ya tiene su cumplimiento, es incondicional, ¿ya? Versículo 2 sobre la naturaleza de Dios y la esperanza. Tenemos Isaías 41:10, que dice, ¿no es cierto?, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo y siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. También, ¿no es cierto?, tenemos Isaías 55, 5 del 8 al 9, ¿no es cierto?, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Entonces también tenemos sobre la naturaleza de Dios y la esperanza, Isaías también 40:31, porque dice, los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Con los versículos clave del libro de Isaías. También tenemos sobre el juicio y la misericordia de Dios, y esto lo encontramos en Isaías 1:18. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. También, icono, ¿no es cierto?, de los versículos que hablamos siempre sobre el juicio y misericordia, también tenemos Isaías 1, capítulo 1, versículo 19 al 20, que dice, si quisiereis y fuereis obedientes, comeréis el bien de la tierra, si no quisiereis, fuereis rebeldes, seréis comidos de la espada. Bien, icono, versículo clave. Sobre el juicio y la misericordia estamos hablando. También Isaías 58, versículos 6 al 9, dice, detalla, ¿no es cierto?, actos de justicia, liberar al oprimido, compartir el pan como la verdadera adoración, no solo rituales. Y esto lo vemos como los versículos clave. Y como resumen, lo alargamos un poco, hermano, con el libro de Isaías. Resumen final, dice, el final del libro de Isaías, del capítulo 60 y 66, ya en la estructura de los judíos, ellos dicen que ya estos libros ya son en un rompecabezas nomás. Dicen que ellos, ¿no es cierto?, basado en lo que nosotros creemos, culmina con una visión gloriosa de la restauración completa de Sión y la creación de nuevos cielos, nueva tierra, donde Dios morará con su pueblo en paz, sin sufrimiento ni muerte, atrayendo a todas las naciones a adorarlo en el templo renovado, cumpliendo las promesas del pacto mesiánico a través del siervo sufriente llamado Jesucristo, y llamado a un arrepentimiento final para destruir, ¿no es cierto?, disfrutar, perdón, de la salvación, la alegría eterna. Pasado esto, hermano, terminamos el libro de Isaías. Vamos a dejar de compartir, hermano, los vamos a ir. Hermanos amados, ¿se entendió sobre el tema de las profecías? Disculpe, hermano, otra vez lo voy a decir. ¿Se entendió el tema de la interpretación de la profecía? Que mire, la introducción para mí es súper importante de cada libro. Pero para aprender, yo necesito que ustedes aprendan y que ustedes también me digan, sí, hermano, entendemos el tema de las profecías, de la interpretación de la profecía. Ahora, el que, por ejemplo, no alcanzó a notarlo, puede ver el video, ¿ya? Vea el video, querido hermano, y ahí también usted va a tener la claridad y pueda poner también, atender también lo que es la interpretación de la profecía. Si me da un segundito, vamos a pasar inmediatamente al libro de Jeremías. Si alguien me ayuda, queridos hermanos, pastores, si se está viendo ahí la diapositiva. Ahí se ve. Y sí se ve bien. Amén. Nos vamos al libro de Jeremías. El profeta Jeremías, también conocida, ¿no es cierto? Algunos lo conocen como el profeta llorón o el profeta de la lamentación. Ya eso se le conoce así como el profeta llorón, hermano, pero para mí igual es una falta de respeto. El profeta Jeremías para mí fue uno de los más grandes profetas que hubo, ¿no es cierto?, que sufrió por causa de llevar la palabra. Introducción al libro de Jeremías. El libro de Jeremías es una profunda narración profética del Antiguo Testamento que abarca el juicio eminente de Dios sobre Judá por su desobediencia y pecado.
pero que se entrelaza con un mensaje de esperanza y la promesa de un nuevo pacto a través de la figura de Jeremías, el profeta llorón, como muchos lo conocen. Vemos las angustias de Dios ante la rebelión de su pueblo, su llamado al arrepentimiento sincero y el sufrimiento del profeta al enfrentar persecución y rechazo mientras predicaba la verdad, culminando en la caída de Jerusalén y el exilio babilónico, pero con la visión de una futura restauración. Esa es la introducción al libro de Jeremías. Autoría y contexto histórico de este libro, de uno de los profetas mayores, y aquí quiero hacer otra pregunta, no sé si está... No, perdón, yo pensé que se había ido. No sé si alguien me puede ayudar con una pregunta que quiero hacer. En este tiempo vamos a hacer esta pregunta, hermano, ¿ya? No sé, para no poner a nadie. ¿A qué se le llama a los profetas mayores? Si alguien me puede ayudar con esa pregunta. Mi hermano Patricio, solamente por ¿no es cierto? Lo importante de los libros, son más extensos, con más contenido, solamente por eso. No es que hayan Claro. sido más grandes o con más unción, sino que por lo más extenso de los libros. Exacto, exacto. Muy buena pregunta y muy buena respuesta, porque algunos tienen como en un orden jerárquico el tema de los profetas. Si hacemos un orden jerárquico, y esta es la pregunta que yo siempre le hago a los hermanos cuando me dicen, no, es que fue más grande en su ministerio, vieron más profecía. No, solamente su ministerio fue más extendido, ¿ya? Por ejemplo, no vamos a comparar el ministerio profético al ministerio de Elías, o no vamos a comparar el ministerio profético de Ezequiel, la de Moisés. Si hablamos en contenido, en categoría de poder, Moisés tuvo mucho poder y Elías mucho más que el profeta Jeremías y el profeta Ezequiel. Entonces, cuando nosotros hablamos de los profetas mayores, es solamente porque su ministerio fue más intenso. No es que ellos hayan tenido más unción o doble poder, no, porque algunos piensan eso, hermano. Y no quiere decir que un profeta mayor y un profeta menor sea en el orden, lo pongamos como orden jerárquico, que uno fue más grande y el otro fue ahí nomás y lo vamos a ver ahí nomás. No, su ministerio, todo el ministerio profético, todo profeta fue importante. ¿Por qué? Porque fue un llamado genuino de parte de Dios. Entonces, solamente nosotros le decimos profetas mayores porque fue su ministerio más, ¿no es cierto?, extendido. Y por ende, los libros fueron más, ¿no es cierto?, lo que se escribió. Pero solamente por eso. Por eso le llamamos nosotros en la estructura que tenemos nosotros, le llamamos los profetas mayores. ¿Ya? Y basado en el profeta Jeremías, ¿no es cierto?, la autoría y el contexto histórico de este libro, el profeta Jeremías es identificado como el autor del libro. Ejerció su ministerio durante más de 40 años, desde aproximadamente desde el año 626 a.C. hasta después de la destrucción de Jerusalén en el año 586 a.C., abarcando los reinados de Joacín, Sedequías. Ahora, detalles claves sobre la autoría de este libro. Jeremías es el profeta central y la fuente de la mayoría del contenido, predicando en Judá antes y durante la caída de Jerusalén. Y aquí está su secretario, Baruch, su secretario, quien escribió las palabras de Jeremías en un rollo a medida que el profeta las dictaba, siendo fundamental para preservar y compilar los mensajes de Jeremías. Y esto lo encontramos en Jeremías 36:4. El ministerio, ¿quién lo llevó? Jeremías, pero él tuvo un secretario que le escribía, ¿no es cierto?, las profecías o lo que Dios le mandaba, ¿no es cierto?, a que diera a conocer a la nación. Deme un segundito, hermano, si me perdona aquí que me están escribiendo para ponerle en silencio. Ahí sí. Entonces, Baruch, ¿no es cierto?, fue el secretario quien escribió las palabras de Jeremías en un rollo. Ahora, la estructura principal. Bueno, vemos el prólogo, ¿no es cierto?, la vocación y la misión en el capítulo 1. Dios llama a Jeremías para ser profeta anunciando juicio, ¿no es cierto?, y un veredicto hacia la nación de Judá. Entonces ese es el prólogo del libro. En el capítulo 1 se presenta, vemos también la primera parte, ¿no es cierto?, la anunciación contra Judá e Israel, que lo encontramos en el capítulo 2, verso 25. ¿Y qué vemos en estos capítulos? Vemos, número 1, acusaciones de idolatría, injusticia y ruptura del pacto.
Número 2, vemos predicciones sobre la eminente destrucción de Jerusalén por los babilónicos. También vemos en la estructura principal, como número 2 o parte 2, vemos la biografía y conflicto, que esto se da entre el capítulo 26 al 45. Y vemos, ¿no es cierto?, la historia sobre la vida de Jeremías, su lucha con los falsos profetas y la persecución que sufrió. Bien vemos como número 2 los relatos sobre el asedio y la caída de Jerusalén, incluyendo la deportación a Egipto. Y en la estructura, ¿no es cierto?, como número 3 también vemos como tercera parte anunciación contra las naciones. Y ahí Jeremías ya estaba predicando. Y recuerde que el ministerio profético fue tan grande, expandido, en la dimensión de expandir su ministerio. Jeremías terminó predicando, para que usted también lo vea ahí, en Egipto, o sea, perdón, profetizando, porque Dios, recuerden el llamamiento que Dios le hizo al profeta de Jeremías, no tan solo para advertir el juicio, ¿no es cierto?, de Judá o Israel, sino que también Dios le dijo, te daré por profeta a las naciones. Y ese ministerio de las naciones, cuando empezó a anunciarlo, vemos del capítulo 46 al 51, cómo Dios ahí cumplió esa promesa que te he dado por profeta a las naciones. Como tercera parte, ¿no es cierto? Número 1, vemos el juicio divino contra Egipto, Filistea, Moab, Amón, Edom y Damasco, Arabia y notablemente a Babilonia. Y ahí cumplió su, ¿no es cierto?, su profecía, fue a muchas naciones el profeta Jeremías. Y el epílogo, ¿no es cierto?, vemos la caída de Jerusalén en el capítulo 52. También vemos un apéndice histórico similar a Segunda de Reyes, capítulo 24 y 25, relata la destrucción final de Jerusalén y el exilio, pero termina con un rayo de esperanza con la liberación del rey Joaquín. Amén. Las secciones, ¿no es cierto?, de temas importantes, vemos en la estructura generalizada ya, ¿no es cierto? Vemos el libro de la condenación, perdón, del capítulo 2 al 25. Vemos el mensaje del juicio severo que Dios iba a darle, ¿no es cierto?, a la nación de Israel y Judá. También vemos el libro de la consolación, que también en la estructura, usted lo ve reflejado en el capítulo 30 al 33, que vemos las promesas de la restauración y un nuevo pacto en prefiguración en Cristo. También vemos el juicio contra las naciones, lo vemos en el capítulo anteriormente dicho, capítulo 46 al capítulo 51, perdón, castigo divino para los pueblos vecinos. Los temas principales del libro de Jeremías, usted también tiene que anotarlo y saber también la finalidad de este libro, el tema de Jeremías, del libro, perdón, de Jeremías, vemos que el tema principal son el juicio de Dios sobre Judá por su idolatría y desobediencia, un llamado urgente al arrepentimiento, la persistencia del profeta en su ministerio, la destrucción de Jerusalén, pero también la promesa de restauración y un nuevo pacto con Dios, destacando las necesidades de una reforma interna y la fidelidad a la alianza divina. ¿Ya? Y en los temas claves de este libro de Jeremías, que a mí me gusta mucho el libro de Jeremías, hermano, porque vemos, ¿sabe por qué me gusta? Porque vemos la verdadera identidad de un profeta, vemos los atributos y las características de un profeta. Y ahora vemos los profetas en este tiempo, bueno, los que dicen creer los profetas, es una vida completamente acomodada, po. Lo mismo pasa con Jesucristo. La vida de Jesucristo, recuerda que nosotros somos peregrinos. Entonces, la eisegesis que le hacen y manipulan los textos, hermano, vemos todo que no va, hermano amado, las características o los atributos, ¿no es cierto?, de Jeremías con los profetas de este tiempo. Lo mismo pasa en Jesucristo. Jesucristo, ¿no es cierto?, vino del cielo, su reino no es terrenal, pero piensan que nosotros tenemos que vivir en abundancia. Ahora, yo lo vuelvo a decir, hermano, yo no estoy en contra de la bendición, se puede decir, económica, y también creo en una prosperidad bíblica. Pero muchas veces los profetas de ahora, usted le ve el enfoque, por eso estamos dando a conocer los temas principales y los temas clave de la vida que lleva Jeremías, es completamente, no, como que no, es como el aceite y el agua, hermano, no compacta, hermano. Yo de verdad hago un análisis a estos profetas de este tiempo y veo un profeta Jeremías, veo un profeta Ezequiel, veo un profeta Isaías, que murieron por causa, ¿no es cierto?, de traer la palabra de Dios. Lo veo fuera, de verdad, de los límites de cómo eran las características del profeta del Antiguo Testamento. Si usted se da cuenta,
los temas esenciales, ¿no es cierto? Siempre sale la moralidad de Dios, del juicio divino de Dios, llama a Dios al arrepentimiento, es completamente distinto el mensaje. Por eso, hermano, hay que saber discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Los temas claves de este libro, bueno, es un tip nomás, hermano. En los temas claves vemos el juicio y el castigo divino de Dios. Dios advierte a Judá sobre la inminente destrucción por su idolatría, inmoralidad, falta de justicia, el cual se cumple con el exilio babilónico y la caída de Jerusalén en el año 586 a.C. También en los temas clave vemos el llamado al arrepentimiento y se da cuenta el llamado de un verdadero hijo de Dios, se puede decir, porque dice la Biblia, en parte hablamos y en parte profetizamos. Número uno, nosotros estamos para advertirlos del juicio, estamos llamados, ¿no es cierto?, para advertir a un arrepentimiento, a una perseverancia. Y si usted se da cuenta, nuestros mensajes tienen que ir acorde a las doctrinas centrales de la Biblia. Por ejemplo, aquí en el tema principal, el llamado al arrepentimiento. A pesar del juicio, el mensaje central es un llamado a volverse a Dios, abandonando los caminos pecaminosos y la piedad superficial que no se refleja en la vida diaria. También vemos como tema principal o tema clave, si usted lo quiere anotar ahí, la perseverancia de Jeremías. El libro muestra la profunda vulnerabilidad y fidelidad del profeta en medio de la oposición, el sufrimiento y la indiferencia del pueblo del cumplimiento de su difícil llamado. Le tengo una noticia para todos, hermanos, los que quieran vivir la sana doctrina, vivir el verdadero evangelio. Va a haber un sufrimiento, va a haber vulnerabilidad en el sentido de que muchos ustedes los van a mirar como patitos feos, hermano. Por eso yo siempre he tratado de, hermanos, ser bien realista, dar una buena exégesis, porque Jesús en toda la Biblia nos dice que vamos a sufrir por causa de su palabra, por llevar su mensaje. Me gusta ese versículo que dice, bienaventurados los que llevan, ¿no es cierto?, con lágrimas el evangelio, hermano. Entonces el evangelio de la prosperidad, porque nosotros hacemos siempre un análisis o hablamos de los neopentecostales, que no es el mismo evangelio que nos presenta las mismas temáticas o los mismos temas claves que nos da la Biblia. Se da cuenta que un profeta sufrió, vemos a Jesús por otro lado también. Jesús nos advierte a nosotros que vamos a pasar procesos, ¿no es cierto?, vamos a tener que ser aprobados. Entonces, le hago esto, hermano, para que no decaiga, pero siempre va a haber una luz de esperanza en nosotros. Vamos a sufrir el martirio, sí, por causa del verdadero evangelio. Lo vuelvo a decir, los van a llamar quizás, si usted quiere predicar la sana doctrina, lo van a llamar el patito feo. Amén. La alianza nueva y eterna. En medio de la desolación, Dios promete un nuevo pacto, no escrito en piedra, sino con el corazón del pueblo, sino en los corazones del pueblo, renovando su relación de forma íntima y duradera. Vemos también, tenemos en nosotros los que amamos dedicar la palabra tal cual está, tenemos una esperanza y restauración. El juicio no es el fin, Dios promete restaurar a su pueblo, reunirlo, fortalecerlo, culminando en la venida del Mesías. Y esto lo encontramos en Jeremías capítulo 23, del 5 al 6. También vemos, ¿no es cierto?, como tema clave en este libro central, hermano, vemos la integridad y el corazón genuino. Se critica la hipocresía del pueblo que busca salvarse yendo al templo sin cambiar sus corazones ni sus acciones diarias, enfatizando que la verdadera adoración es vivir en rectitud y valores éticos. Amén. Y también vemos ya como versículos clave, para que anote ahí, vamos a estar terminando ya, queridos hermanos, porque tenemos una reunión. Vemos en los versículos claves del libro de Jeremías, vemos el llamado y la misión de Jeremías. Jeremías del capítulo 1 al 5 dice, antes que yo te formare en el vientre te conocí, que antes que nacieres te santifiqué y te presenté ante las naciones como mi profeta. Y también es bueno que analicemos este versículo, hermano, porque esta es una profecía, no es progresiva. Esta fue una profecía en Jeremías. Por ejemplo, los calvinistas se toman de este versículo y lo agarran para decir que ya somos predestinados y destinados. Recuerde que Jeremías hubo en el llamamiento que Dios le dio a Jeremías. Recuerde que es un llamamiento en el Antiguo Testamento y Dios hablaba a través de los profetas y a través de su palabra.
Y Dios en este tiempo lo ha hablado por su Hijo, y ya tenemos, ¿no es cierto?, la profeta, bueno, un decir, de hecho nos sale la profeta mayor, pero tenemos la profeta, ¿no es cierto?, se puede decir la palabra profética más segura que nos hace bien atender. Me dice que terminará en 10 minutos más la reunión, hermano, ya vamos, 10 minutos. Entonces, eso basado, se da cuenta que nos va a servir mucho la interpretación de la profecía, porque a través de esta profecía vemos en Jeremías 1:5, ¿no es cierto?, que fue una profecía incondicional, ¿no es cierto?, y fue solamente en la persona de Jeremías. Ahora, yo de verdad, hermano, si usted no entiende este tema de la interpretación, la hermenéutica de la profecía, cualquier persona va a agarrar este versículo, wow, y va a decir de esta forma, una mala eisegesis. Entendamos, nos va a decir así: antes que yo te formara en el vientre, te conocí. Sí, Dios nos conoce. Antes que naciere, te santifiqué y te presenté a las naciones como mi profeta. ¿Viste? Ahí el exegeta que va a decirle, ¿viste? Dios te llamó para las profetas. No, esta es una profecía dada en el ámbito hermenéutico profético solamente a Jeremías. También no temas delante de nadie porque yo estoy contigo y te pondré a salvo. Estas palabras se las dijo Dios a Jeremías. Entonces es un llamado, ¿no es cierto? Es un llamado específico para un individuo. Y en esta ocasión fue Jeremías. Estas no son profecías progresivas. También vemos los versículos clave, el juicio por la infidelidad. En Jeremías 2:13, que mi pueblo ha cometido el doble pecado, me abandonaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Yo escuchaba todo predicar de este versículo, muy lindo, hermano. Bien, ¿no es cierto? En el juicio y la fidelidad vemos como versículo clave Jeremías capítulo 11:14. Por tanto, no ruegues por este pueblo, ni levantes por ellos voz ni oración, porque no oiré cuando clamen a mí por su mal. ¿Y cuál mal hicieron? Quebrantaron el pacto. También en los versículos claves vemos la esperanza y la restauración futura. En Jeremías capítulo 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para darlo el fin que esperáis. Y esta es una profecía, la esperanza es progresiva. Anota ahí, esta es una profecía que nosotros podemos hacerla. Si hacemos una buena exégesis, Dios dice, Dios conoce nuestros pensamientos y sabe que Él, que no es cierto, tiene pensamiento de bien. Y esto no tan solo porque Él se lo dice a Jeremías, sino que es una interpretación para todos. Esta es una profecía progresiva. También tenemos en Jeremías 31, versículo al 34, dice, he aquí que viene en día, una profecía futurista. Dice, Jehová, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Aquí se aparecen dos tipos de profecía, perdón, de interpretación en esta profecía. Una es la histórica y la futurística. ¿Ya? La histórica se cumplió, ¿no es cierto?, en el Jesucristo. La casa dice, daré un nuevo pacto, se cumplió en Jesucristo, y futurista. O sea, que fue completamente histórica y futurista. No es incondicional esta profecía. En la esperanza y restauración futura vemos Jeremías 32:41. Me alegré con ellos haciéndoles bien y los plantaré en esta tierra, en verdad, de todo mi corazón, de toda mi alma. Y esto también puede aplicarse en una interpretación futurista también, hermano, porque recuerde que nosotros vamos a estar en el milenio. Por eso hay que analizar cada pasaje de los libros proféticos, hermano, porque tenemos que entender que hay que darle una buena exégesis a cada versículo bíblico. Y en Jeremías 23:5-6 dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en el que levantaré a David renuevo y reinará como rey, será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Pregunta para mi hermano que está ahí con el micrófono abierto, mi hermano Ángel. ¿Qué tipo de profecía es esta? Jeremías 23:5-6. Aquí vienen días, dice Jehová, en el que levantaré a David renuevo y reinará como rey y será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Qué interpretación le damos a esa profecía, siervo amado? Mi hermano Ángel. ¿Me puede repetir el...? Versículo, mire, dice, he aquí vienen días, dice Jehová, del que levantaré a David renuevo y reinará como rey y será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra.
Y ahí está la pregunta, está la respuesta. ¿Qué tipo de profecía, qué tipo de interpretación de profecía le damos a este versículo? Eh, futurista. Exacto, muy bien, hermano Ángel. Muy bien. Que es futurista, pues, en Cristo. Esto se cumplió, lo literal, en Cristo, ¿no es cierto? Cuando vino Jesús a la tierra, pero también se aplica al futuro, cuando Él vuelva, y en su reinado también milenial. Ya entonces son profecías futuristas. Muy bien, hermano Ángel. 7, siervo. Resumen del libro, final del libro de Jeremías. Estar terminando ya, queridos hermanos. El final del libro de Jeremías, en el capítulo 52, resume todo, hermano. Resume la trágica caída de Jerusalén, la destrucción del templo, la ciudad por los babilonios y el exilio del pueblo, cumpliendo las severas advertencias del profeta. Sin embargo, el libro no termina en desesperación, sino con un rayo de esperanza, la liberación y el favor de Dios hacia el rey cautivo Joaquín en Babilonia, simbolizando la promesa de restauración futura. Recuerde que ahí vuelve a aparecer la palabra futura en el sentido de, resumiendo el libro, que la mayoría de las profecías son futuras, y la fidelidad de Dios, a pesar de la disciplina, ¿no es cierto? Vemos la promesa de Dios. Y terminando esto, hermano, vamos a dar por concluido las clases Mi de hermanito unidad. Patricio, medio minuto, 30 segunditos. Sí, pues Pues, siervo. Tranquilo, mire, ay, tenemos unos ya, minutitos. ya, mire, oiga, bien lindo hoy día, como usted lo acaba de decir. Quizá uno catalogaba, ¿no es cierto?, la profecía como don, la profecía, ¿no es cierto?, como inspiración, como ministerio profético, pero muy lindo. También podríamos decir que hay profecías que podrían catalogarse o podrían entrar en dos rangos. Por ejemplo, la que acabamos de leer del libro de Jeremías, también se podría, aparte de ser futurista o predictiva, ¿no es cierto?, que está mesiánica y apocalíptica, también podría ser de doble cumplimiento. Sí, exacto. Eso es lo que estábamos viendo en Jesucristo, que fue un doble cumplimiento. Ah, qué bueno que me Bien, frase, porque en Jesucristo, Jeremías habló del reinado en Jesucristo, en el reinado espiritual, porque nos recuerde que si hacemos la interpretación bíblica o la hermenéutica en su esencia, es simbólica, profética, espiritual y literal. Esos cuatro son. Entonces, si hablamos que de doble cumplimiento, sí fue en doble cumplimiento esa profecía, porque fue en o sea que Cristo que eso hay nació. que analizarlas bien, hacer Sí, una buena exégesis y hay algunas que podrían catalogar en dos rangos. exacto, exacto. De todas maneras, por eso le digo yo, hasta el día de hoy, por ejemplo, disculpen mi pastor Patricio, quizá usted sabe que se han hecho en este último tiempo, no sé, o si usted ha escuchado, que se hacen eventos escatológicos. Pero vive Dios, literalmente yo he escuchado. Entonces, por eso yo hago este punto de vista. No he escuchado dar una buena exégesis con los versículos, por qué lo dijo, o a qué se refiere ese versículo, o dónde yo puedo poner ese versículo, en qué tiempo, tiempo crono o tiempo cairo. ¿Me entienden? ¿En qué tiempo tengo que colocar ese versículo? Cuando yo tengo una buena interpretación, mi pastor Patricio, en la profecía, se me va a abrir más. Yo por lo menos entiendo la escatología, pero exponer la escatología es distinto. Por eso yo no comparto mucho en predicar la escatología, porque la escatología es parte de la rama de la teología sistemática. Por ende, en la teología se expone el estudio, se expone la escatología. Y no sé, yo he escuchado predicaciones, no, perdónenme, no es que sea tampoco tan cuadrado en mi forma de pensar, pero para dar un tema, yo si quiero que alguien aprenda, por ejemplo, yo tengo que dar a conocer el tema. ¿Me entiendes? Es diferente exponer una palabra de predicación como exponer el tema. Entonces, para mí, como están en la rama de la teología sistemática, la escatología, estos temas, estos estudios se tienen que, se tienen que dar a conocer como temáticas, no como predicación. Por ejemplo, yo al único predicador bueno le puedo decir que tampoco comparto basado en su línea, por ejemplo, Darío Sala. ¿En qué sentido? Se empleaba bien en la escatología, la predicaba. ¿Por qué? Porque él ya sabía los puntos de vista, la tenía clara. Lo vuelvo a decir ahora, y perdóneme si hay alguien, para no dañar perdón, mi pastor Patricio, la sensibilidad, te voy a decir, pero no he visto yo en este tiempo, yo he escuchado mensajes escatológicos que son prédicas nomás, para que suene más así, no tienen eso,
esa interpretación más a fondo, la exégesis como debería ser, como todo en verdad, no se asuste por la palabra exégesis, pero nosotros entendemos cuál es la finalidad de ese significado, que es indagar, irse a la profundidad, por qué lo dijo el autor, a quién se lo dijo, y por qué lo dijo, y cuál es el propósito de lo que lo haya dicho. Entonces, cuando entendemos las profecías,